Enseguida, señor presidente. 3. Primer debate del proyecto de ley de repetición. Procedo con la lectura del informe correspondiente, señor presidente. El informe dice así: oficio número CJEE-P-2011-286, Quito, 15 de marzo de 2011. Señor arquitecto Fernando Cordero, presidente de la Asamblea Nacional, en su despacho. De mi consideración, presente el informe de mayoría para primer debate del proyecto de ley de repetición de conformidad con el artículo 58 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El asambleísta Mauro Andino será el ponente del informe. Aprovecho la ocasión para reiterarle mis sentimientos de consideración y estima. Atentamente, María Paula Romo, presidenta, Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Informe para primer debate, proyecto de ley de repetición. Comisión número 1, Comisión Especializada de Justicia y Estructura del Estado. Quito, 14 de marzo de 2011. Objeto. El presente informe tiene por objeto poner en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional el trabajo que ha desarrollado la Comisión de Justicia para el informe para primer debate del proyecto de ley de repetición asignado por el Consejo de Administración Legislativa. Antecedentes. El 24 de noviembre de 2010, mediante oficio número 113-MA-2010, el asambleísta Mauro Andino presentó al presidente de la Asamblea Nacional, arquitecto Fernando Cordero Cueva, el proyecto de ley de repetición. El doctor Francisco Vergara Ortiz, secretario de la Asamblea Nacional, mediante memorando número SAN-2010-1853, de 13 de diciembre de 2010, adjuntó la resolución del Consejo de Administración Legislativa de 9 de diciembre de 2010 que califica el proyecto de, comillas, ley de repetición, cierra comillas, y lo remite a la Comisión Especializada de Justicia y Estructura del Estado para que inicie su tratamiento desde el 20 de diciembre de 2010. De conformidad con el artículo 57 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Comisión Especializada de Justicia y Estructura del Estado puso el proyecto en conocimiento de las y los asambleístas integrantes de la misma y de la ciudadanía en general, a través del portal web de la Asamblea Nacional, mediante correos electrónicos masivos y a través del correo común se envió la propuesta a distintos sectores. La comisión recibió las observaciones por escrito de las y los asambleístas Marisol Peñafiel, Betty Carrillo, Washington Cruz y Beethoven Chica. Además, se recibieron las observaciones del doctor José Serrano, ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, doctora Isabel Ulloa, presidenta de la Corte Provincial de Pichincha, doctor Luis Andrade Galindo, presidente de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura, doctor José Proaño, juez séptimo de Trabajo de Pichincha, abogada Elizabeth Cárdenas, jueza primera de Trabajo de Pichincha, doctora Victoria Neacato, jueza quinta de Familia, Niñez y Adolescencia de Pichincha, doctor Cristian Recalde, juez tercero de la Niñez y Adolescencia de Pichincha, doctor Carlos Fernández, juez 12º de lo Civil de Pichincha, doctor José Martínez, juez 10º de lo Civil de Pichincha, doctor Raúl Mariño, juez séptimo de lo Civil de Pichincha, doctor Patricio Vaca, juez cuarto de lo Civil de Pichincha, doctor Ramón Rodríguez, docente de la Universidad Central de Ecuador, y el doctor Miguel Valareso, docente de la Universidad Técnica Particular de Loja. Análisis del proyecto. Cuando el Estado y sus instituciones en el ejercicio de sus potestades provocan un desequilibrio en la distribución de las cargas públicas que implique un sacrificio individual intolerable, está llamado a reparar los perjuicios provocados, a restablecer el balance afectado. Día tras día se evidencia hechos en los cuales la responsabilidad del Estado queda cada vez más comprometida. La responsabilidad estatal de responder se rige por las reglas de la responsabilidad civil objetiva, por lo tanto el Estado deberá reparar e indemnizar a las víctimas por los daños materiales e inmateriales producidos en la entrega prestacional de servicios públicos deficientes de manera directa. Antecedente de esta manera de responder objetivamente que se aplica ya en nuestro sistema jurídico, complementado en la llamada nomofilaquia,
vale decir, la función uniformadora y unificadora de la jurisprudencia nacional constituida en los fallos. 1. Resolución número 168-2007 de 11 de abril de 2007, paréntesis, recurso de casación número 62-2005, paréntesis. 2. Resolución 168-2007 de 11 de abril de 2007, resolución número 1217-2008 de 11 de julio de 2008, paréntesis, recurso de casación número 447-06, paréntesis, y 3, resolución de 21 de julio del 2008, paréntesis, recurso de casación número 553-2006, paréntesis, de la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Contencioso Administrativo. En este tipo de procesos en contra del Estado, lo que va a quedar fuera es el actuar de los servidores públicos, los que deberán responder por sus acciones ya dolosas o culposas de ser el caso en procesos independientes. Para el evento de que el Estado sea condenado al pago de reparaciones materiales, la conducta de los servidores públicos que provocaron los perjuicios se analizará precisamente en el proceso de repetición posterior, es decir, el Estado debe iniciar en contra de los servidores públicos responsables la determinación del grado de participación y las responsabilidades personales a través del sistema de responsabilidad subjetivo en el que se probará el dolo o la culpa grave del servidor público provocador de los daños. En materia de responsabilidad pública por la deficiente prestación de servicios públicos o por los actos de los servidores públicos de los que se desprende un perjuicio para los administrados, sería irrelevante la intencionalidad con la que los servidores ejercieron sus funciones. Sin embargo, pero esto no es tan cierto, pues siempre la intencionalidad será importante, sobre todo la calificación de culpabilidad determinará la posibilidad de que el Estado repita en su contra por los perjuicios económicos que tuvo que asumir frente a los administrados. Declarado el derecho del administrado a recibir el pago indemnizatorio, nace de la Constitución el derecho de acción a repetir en contra de los servidores que provocaron esta obligación de pago. La ley de repetición lo que hará es crear el medio procesal integral para facilitar la aplicación de la acción estatal. El artículo 120 de la Constitución de la República establece las atribuciones y facultades que le corresponde a la Asamblea Nacional, entre otras las de expedir, codificar, reformar y derogar leyes. La Comisión Especializada de Justicia y Estructura del Estado ha realizado un análisis del proyecto y acogiendo varias observaciones recibidas del ministro de Justicia, asambleístas, jueces, catedráticos, ha decidido incorporar cambios de la normativa originalmente propuesta por el asambleísta Mauro Andino. Se enuncian a continuación los temas más importantes tratados en el proyecto. Objeto y ámbito. Proclives a dar la importancia que merece la acción de repetición que le corresponde al Estado y acogiendo varios argumentos sistematizados, el proyecto de ley desarrolla el derecho de devolución de lo pagado por el Estado, en casos en que haya sido condenado a erogar rubros producto de fallos o resoluciones dispuestas en la justicia nacional o internacional en diversas materias cuyo origen ha sido el actuar con dolo o culpa de los servidores o servidores públicos. A fin de evitar la dispersión de acciones de repetición en distintas leyes como las establecidas en el artículo 33 del Código Orgánico de la Función Judicial, unas por error judicial, por retardo injustificado, por inadecuada administración de justicia, por violación a la tutela judicial efectiva, por violación a principios y reglas del debido proceso, en definitiva, por el mal funcionamiento de la administración de justicia a cargo de los servidores judiciales y otra acción de repetición establecida en el capítulo 10 sobre la repetición contra servidores públicos por violación de derechos contemplado en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se considera útil y práctico que estas normas sean derogadas para que, a su vez, se incorporen en una ley de repetición que de manera holística contemple todos los casos en que servidores públicos provocadores de sanciones en contra del Estado deban responder pecuniariamente ante el Estado. Acción de repetición en contra de servidoras y servidores públicos. La acción se ejerce en contra de las servidoras y servidores y ex servidoras y servidores públicos de todas las instituciones determinadas en el artículo 225 de la Constitución de la República. Proceso de conocimiento. La acción judicial de repetición es un verdadero juicio de conocimiento en el que se demostrará con base en el cumplimiento irrestricto de las normas del debido proceso el actuar doloso o culposo del servidor público, y solamente con el agotamiento de este procedimiento se pasará a ejecutar la devolución de lo pagado por el Estado y o sus instituciones. Proporcionalidad de la condena de acuerdo con la determinación gradual de la actuación dolosa o de culpa grave.
La condena en la devolución de lo pagado se efectuará con base en la aplicación del principio de proporcionalidad y de acuerdo con la prueba del actuar de cada uno de los servidores que hayan intervenido en el hecho que produjo el perjuicio a un particular y que fuera cubierto por el Estado ecuatoriano. Ejercicio de la acción de manera inmediata. La máxima autoridad de la institución que finalmente pagó las reparaciones materiales a favor de particulares perjudicados iniciará la acción de repetición de manera inmediata, conforme manda el inciso tercero, numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República. La ley regula que será causal de remoción del cargo esta omisión. Prescripción de la acción. Común con los plazos de prescripción de acciones como la del daño moral, la misma prescripción establecida en el artículo 32 del Código Orgánico de la Función Judicial, se entiende prudente fijar el plazo de prescripción de la acción en 4 años. La servidora o el servidor público responde únicamente cuando se declare que ha actuado con dolo o culpa grave. Los grados de imputación y atribución del actuar de la servidora o servidor público para que se lo haga responsable de la devolución de lo pagado por el Estado. Será la calificación de sus conductas dolosas o culposas graves, solo con esta determinación la servidora o servidor público responderá. Derogatoria de las normas del Código Orgánico de la Función Judicial y de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. La presente ley procura aglutinar en un solo texto normativo los procedimientos de acción de repetición y evitar la inseguridad jurídica que provoca la dispersión de dicha acción en varias leyes, de manera que el marco regulador y procedimental sea el mismo para todos los supuestos que se den en materia de repetición estatal. Por las motivaciones jurídicas, sociales y constitucionales expuestas, esta Comisión Especializada de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, en sesión realizada el día 14 de marzo de 2011, en conocimiento del contenido del proyecto y observaciones presentadas, y en virtud de que el mismo no contraviene disposición constitucional o legal, resolvió aprobar el proyecto que a continuación se transcribe y emitir informe favorable para primer debate, al que ponemos a su consideración y por su intermedio conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. Atentamente, María Paula Romo, presidenta; Henry Cuje, vicepresidente; Mauro Andino, miembro de la comisión; César Gracia, miembro de la comisión; María Ángel Muñoz, miembro de la comisión; Marisol Peñafiel, miembro de la comisión. Hasta ahí el texto del informe, señor presidente. El asambleísta ponente es el asambleísta Mauro Andino.